All right, now we're ready to go. Muy bien, estamos listos para comenzar. Good to be with you tonight. Es un gusto estar con ustedes esta noche y agradecido por esta Recording in invitación, progress. señor Segley y el señor García, Here while you are having these classes mientras que están teniendo estas clases. that are being conducted for you. So tonight I plan Esta to noche talk with you over the two sessions that I have. estoy planeando 2 sesiones, estar con ustedes, Prophecy, which is tema the science. sobre la What I profecía, want to do is pero lo que quiero hacer, darles opening lectures that I give estas here. primeras 2 conferencias que doy en el Instituto Bíblico Ambassador. Esas son las clases que doy el viernes en la mañana, y en esa clase pasamos por los libros de Daniel y Apocalipsis durante los 2 semestres del curso. Y empiezo con materia introductoria para que puedan entender mejor las profecías bíblicas a la luz de las noticias mundiales y también lo que nosotros tenemos la perspectiva de la iglesia al respecto. Esta es una antigua publicación que publicábamos que se llamaba Noticias Mundiales y Proféticas, Perspectivas Bíblicas de los Acontecimientos Actuales. El señor Melvin Rhodes y yo iniciamos esta publicación. Tenía que ver con las perspectivas bíblicas, los acontecimientos actuales. Y este nombre continúa con la clase que yo enseño, aunque ya no publicamos, pero, y como saben, estas profecías bíblicas son muy importantes en la Biblia, y la importancia de poder entender la profecía correctamente y en forma responsable. Queremos enseñar lo que dicen las Escrituras, no entrar en muchas especulaciones extremas. Cuando tratamos con las profecías, queremos tener principios fundamentales. Yo quiero hablar esta noche es un asunto del punto de vista mundial. ¿Cuál es su punto de vista mundial? Todos tienen una perspectiva global. Nacemos casi con esa perspectiva global, basada en la cultura, religión, basada en cómo nos desarrollamos en nuestras comunidades. Y todos tienen una perspectiva y un punto de vista mundial. Y lo tenemos. Y es importante tener un punto de vista global así. Lo que voy a hablar es describir qué debe hacer este punto de vista mundial, qué debe contestar en nuestras vidas, y después que establezca un fundamento sobre eso, vamos a ver cómo tener una perspectiva mundial bíblica y según lo que nosotros entendemos, y practicando las leyes de Dios. Voy a darles una definición de lo que es esa perspectiva global o punto de vista. Este es un autor que tiene que ver con la definición de esta perspectiva global. Dice, esta perspectiva global es un compromiso, una orientación fundamental del corazón. Y del corazón tiene que ver con nuestro ser completo, pensando, sintiendo,
que se puede expresar como una narrativa o como una serie de presuposiciones. Presuposiciones son suposiciones que pueden ser ciertas, parcialmente aceptadas o totalmente falsas, que creemos conscientemente, subconscientemente, consistente o inconsistente acerca de la constitución de la realidad, que provee la base en que vivimos y actuamos. La última frase que dice, es importante entender, eso se toma de las Escrituras. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28, Pablo está hablando a los filósofos en Atenas y en medio dice, porque en él, hablando de Dios, nos movemos y tenemos nuestro ser y que somos sus descendientes. Todo lo que hacemos y todo nuestro ser y pensamientos, compromisos y dedicación tiene que ver con Dios. Esto se ha adaptado, esta definición, para explicar todo el enfoque sobre la vida. Es muy cierto. Esta perspectiva global va a contestar 7 preguntas básicas o fundamentales. Voy a ir la primera, ¿cuál es la realidad principal, la verdadera realidad? Uno puede decir, nuestra realidad es Dios. Y eso sería cierto. Para alguien más, sería el mundo material. Esa es su realidad. El mundo físico material, pero no tendrá a Dios en cuenta. Es muy importante y básico. Establece los parámetros sobre estas preguntas importantes de la vida. Nuestras respuestas de esta realidad principal en Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí vemos de una película que se llamaba La Matriz, una película norteamericana hace más de 20 años atrás, pero era una película de ciencia ficción que tenía como su premisa que lo que uno piensa es real, no era real. Nuestra realidad. Y que en esa película se estaba manipulando esa realidad por otros seres de esa película de La Matriz. Es una ilustración de lo que estamos hablando. Para nosotros es real, la realidad es Dios y ese mundo físico existe por que Dios lo creó. Hay personas que tienen distintas perspectivas globales de lo que es real. Una segunda pregunta, que esta perspectiva global tiene que ver, dice, ¿cuál es la naturaleza de la realidad externa? Es decir, el mundo que nos rodea. Hay muchos puntos de vista. Teístas creyendo en Dios, ateístas que no creen en Dios. Esta pregunta va a contestar esa realidad externa. ¿Es nuestro mundo alrededor? ¿Es real? Y la naturaleza de esa realidad. Para algunas personas, ellos ven que la creación humana es autónoma.
le debe nada a un creador como Dios. Es un ser independiente, que puede ser, el hombre es materia y con una combinación de un alma. Hay personas que creen que este mundo es un simulacro computacional y que no somos reales. Eso no es lo que la Biblia indica, pero hay esa perspectiva de personas que tienen esa creencia. Y esta segunda pregunta es, ¿qué mundo nos rodea? La tercera pregunta es, ¿qué es el ser humano? ¿Es la forma más alta de la creación animal? ¿O el hombre fue creado por un Dios que está ausente, que no le interesa la vida humana? ¿O que el hombre fue creado como la imagen de Dios, que es parte de una familia de Dios? Esa perspectiva global va a contestar esa pregunta. La cuarta pregunta que va a contestar la perspectiva global: ¿qué le sucede a la persona al morir? ¿Van al cielo? ¿Y han sido malos? ¿Irse al infierno? Algunos enseñan eso. En la muerte, las personas regresan en una forma reencarnada. Algunas religiones orientales enseñan eso, o que ascienden a un estado más alto, o es una existencia vaga en el ultramundo. Todos tienen distintas perspectivas, pero de acuerdo a la mentalidad de la persona, y en el mundo cristiano dicen que si uno se porta bien va a ir al cielo. Esa es la perspectiva del cristianismo tradicional, esa es la respuesta. Y eso moldea su punto de vista del mundo. La quinta pregunta. ¿Por qué es posible saber algo en realidad? Si fuimos hechos a una imagen de un Dios todopoderoso, tenemos mentes racionales. La teoría de la evolución dice que es un accidente que el hombre ha evolucionado a este punto. ¿Cómo puede un ser humano saber que es humano cuando un animal no sabe que es un animal? Sabemos que somos humanos, podemos darnos cuenta de que somos humanos. ¿Qué hace al ser humano tan singular? Otra vez, dependiendo de la perspectiva global que tiene uno. Número 6. ¿Cómo sabemos lo que es correcto o incorrecto? También nuestra perspectiva mental. Hay algunos puntos de vista que tienen que ver con los mandamientos de Dios, y los principios bíblicos van a determinar lo que es bueno y malo. En la Biblia nos enseña eso, que es lo bueno de lo malo y lo que es pecado. Y eso es muy claro en las Escrituras, y lo que es la justicia. Pero otros se orientarán a otros escritos o un tipo de conciencia moral de la naturaleza humana, con las costumbres, tradiciones que forman lo que la comunidad piensa es bueno o malo.
Y esa perspectiva global es la que les imprime ese enfoque. Y séptimo punto, va a contestar cuál es el significado de la historia humana. ¿Por qué hemos tenido esta progresión de civilizaciones antiguas hasta este mundo moderno? ¿Qué es lo que ha causado este cambio? ¿Y cuál es el significado de la historia mundial? ¿Es para realizar los propósitos de Dios o de dioses? ¿O hacer un paraíso aquí en la tierra? ¿Crear una comunidad de personas que se tratan bien, con varias ideas filosóficas? ¿Cuál es el propósito, el significado de la historia humana? Estas son 7 preguntas básicas. Y de acuerdo a la perspectiva que uno tiene, van a ser contestadas. Aquí vamos a ver estas diferentes perspectivas globales. El teísmo cristiano, naturalismo, creyendo en el mundo natural, nihilismo, no hay leyes, existencialismo, posmodernismo, teísmo islámico, tienen su perspectiva de Mahoma, marxismo, y hoy, en las noticias hoy día, la teoría crítica, que dice, pone una perspectiva de la historia y la sociedad basado en la raza. Esto es un debate muy acalorado hoy día. No sé cuánto en América Latina, pero acá en los Estados Unidos es muy popular ahora. Esto no es una lista completa, pero resume casi todo. Y la pregunta es, ¿dónde encajamos? Esta es nuestra jefatura, la fachada de la jefatura en Cincinnati, Ohio. Dice que hemos tenido que sacar el globo porque se deterioró, pero es básicamente el mismo. La Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional. ¿Dónde encajamos en esta perspectiva globales? Uno podría decir que somos teístas cristianos, creemos en Dios y en su Hijo Jesucristo, pero ese cristianismo tradicional nos define a nosotros. Ustedes saben la respuesta. No lo hace. Podemos compartir en la creencia del Dios de la Biblia, pero la práctica en la iglesia está basada en la palabra de Dios y no tradiciones humanas. Las enseñanzas que tenemos nosotros son muy importantes para formar la perspectiva que tenemos nosotros sobre las cosas. Creemos en la Biblia, que es la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es dada, inspirada por Dios. Entendemos eso. Creemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento es la revelación de Dios y que encajan y nos muestra lo que debemos hacer. Y tenemos 20 creencias fundamentales: el sábado, las fiestas santas, el reino de Dios, y hay 17 más que no voy a cubrir toda la lista,
pero tenemos creencias bien definidas de lo que entendemos. Es enseñanza doctrinal y verdades de la palabra de Dios. Puede ser que no se delineen con todos los otros grupos cristianos. Por ejemplo, guardamos las fiestas santas de Dios y ellos no. Según guardamos las fiestas santas de Dios, entendemos mejor el plan de salvación de Dios a través de los días santos. La Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, fiesta de tabernáculos y el octavo día. Y se está desarrollando este plan de salvación a través de Jesucristo. Y eso nos da una perspectiva muy singular del mundo y de la historia y qué sucede después de la muerte y la naturaleza de la realidad de las cosas. Y en cuarta parte tenemos que ver con el entendimiento de la profecía bíblica. Para tener una perspectiva, creemos que hay un propósito en la historia humana que está moldeada como Dios, que se llama el Alfa y la Omega, y sabe el principio desde el fin, y la historia se desarrolla en una forma lineal y con la segunda venida de Jesucristo, y las escrituras muestran qué va a pasar después en el milenio, periodo de juicio, todo lo que encierra eso. Entendemos las profecías bíblicas, nos dan una perspectiva sobre la historia y dónde estamos hoy día. Y es muy importante para la perspectiva del mundo que tenemos y todas las otras preguntas que tenemos. Y así, lo que voy a hacer en este punto es definir el punto de vista bíblico. Tenemos historia, tenemos eventos y sucesos mundiales, y son conceptos que moldean nuestra perspectiva de lo que está pasando en nuestro mundo actualmente. Esta revolución cultural y moral que está pasando, toda esta revolución sexual y todo lo que está pasando en el mundo. Todo eso es historia. Y vemos ciertos sucesos, algunos importantes, y lo podemos ver de la perspectiva bíblica para entender y no aterrarnos. Sabemos que esta pandemia, que estamos viviendo con esta pandemia, hace 1 año y medio atrás que surgió, pero sabemos que el mundo perspectiva bíblica, sabemos que no tenemos que temer. Sabemos el papel de pandemias no solo en la historia, sino en las profecías bíblicas. Y esa perspectiva profética nos hizo evitar exagerar la reacción. Y sabemos que tenemos una perspectiva equilibrada de la profecía bíblica y podemos tomar grandes acontecimientos y tener una perspectiva equilibrada y responsable. Podemos hablar sobre ellas por esa perspectiva bíblica que tenemos. Vamos a verlo ahora un poco más. Esa perspectiva bíblica singular que tenemos es que aquí la historia de Dios y su creación, hay un Dios cuyos fines se cumplen a través de la historia. Hay una escritura en el capítulo en Apocalipsis 17, y habla de esa mujer montada sobre esa bestia. En el versículo 17, cuando estamos viendo la perspectiva global,
Nos olvidamos algunas veces de los detalles más importantes. Según Juan está dando esta descripción que recibió, dice que este sistema de Babilonia, dice que lo ha puesto Dios en sus corazones para llevar a cabo su propósito hasta que se cumplen las palabras de Dios. Estas personas están actuando solo en su codicia de poder, pero sabemos que se van a cumplir estas profecías. Están allí y estos líderes mundiales están haciéndolo porque Dios puso en sus corazones sus fines. Ellos están actuando del propósito del plan de Dios. Hay un Dios que sus fines se realizan a través de la historia. Y es importante esa perspectiva que tenemos de los acontecimientos proféticos y de los hechos históricos. Un segundo punto de esta perspectiva bíblica, que la Biblia es una revelación fidedigna de Dios al hombre. Como he mencionado, 2 Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios y es la revelación de Dios. A través de hombres, los hombres lo escribieron, pero bajo la inspiración, y Dios inspiró esas palabras. Y sabemos que es fidedigna, es verídica. Y la arqueología ha podido traer más y más confirmaciones de la Biblia. No tenemos tiempo esta noche, pero el hecho que creemos es una revelación fidedigna de Dios establece este libro como nuestra base y fundamento, y nos da la perspectiva de cómo vamos a ver todo: la moralidad, ideologías. Podemos ponerlos a prueba con la palabra de Dios, si son falsas o no. Al tenerlo como la base, tenemos un fundamento fiel y sólido. Y la Biblia es una revelación fidedigna al hombre. El número 3, entiende que Dios determina la ubicación de los pueblos y que ha establecido sus respectivos papeles y cuando los llevan a cabo, todo de acuerdo con su plan. Volviendo a Hechos capítulo 17, Pablo, dirigiéndose a los filósofos en la colina de Marte, ahí en Atenas, versículo 26. Dice que ha hecho de una sangre todas las naciones de los pueblos y ha determinado sus lugares y los límites de sus habitaciones. Han habido migraciones y todavía tenemos estas inmigraciones a través de la historia a otras áreas y otros continentes. Eso ha sucedido, pero a vuelo de pájaro, en la forma principal, las naciones claves y las profecías se han establecido de acuerdo a los propósitos de Dios. Él ha que el hombre more en todas partes de la tierra y ha determinado
sus lugares. And some peoples have had, their lands. Hay personas que se le ha entregado a través de un plan de Dios. Y ahí en gran parte es donde han terminado. Tenemos África, América Latina, Europa, el mundo asiático y estas áreas. Y lo ilustra este punto. Y este versículo muestra que Dios ha predeterminado sus tiempos. Hubo un tiempo que los babilonios gobernaban. Había un tiempo cuando los romanos gobernaban el mundo y también cayeron. Hay un tiempo cuando otras naciones pueden escoger cualquier periodo de la historia. Hay naciones, por ejemplo, Portugal salió de ese punto en Europa, fue a Sudamérica, otras partes del mundo, con sus naves y exploradores, y tuvieron su tiempo en el escenario mundial. Y también el pueblo inglés y otros. Y imperios han colapsado y todo ha cambiado. Y eso es parte del propósito de Dios. Eso en grandes rasgos es lo que está hablando aquí. Según Dios ha logrado esto. Otra escritura, Daniel capítulo 10, versículos 13 y 20. Algunos recordarán que Daniel tuvo esa visión de un mensajero de Dios después de ayunar y orar por 3 semanas, y dice que fui demorado por el príncipe de Persia y voy a tener que luchar contra el príncipe de Grecia. Hay poderes espirituales detrás de los escenarios que moldean la historia. Uno no lee eso en los libros históricos, no lo ve en noticieros, pero la Biblia dice que hay ángeles espirituales que tienen la habilidad de influir hasta un punto el curso de la historia, según el plan de Dios. Y esto es lo que es importante captar. Número 4. Nuestra perspectiva bíblica es que el amor de Dios por la humanidad provee para todos los que han vivido su oportunidad para recibir esa salvación a través de Cristo. Y eso moldea nuestra perspectiva del mundo, de cómo trabajamos, cómo predicamos el Evangelio. No tenemos nosotros que salvar al mundo entero. Ahora, Cristo no está llamando a todo el mundo. Pero sabemos que todos tendrán su oportunidad para la salvación. Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que se salven y no se pierdan. Esa es la voluntad de Dios, que todos hayan tenido una oportunidad para la salvación en Cristo. Es muy importante esa perspectiva, porque moldea esa visión nuestra de los eventos. El quinto punto, entendemos que existe un espíritu en el hombre. Hay varias escrituras que mencionan esto. 1 Corintios capítulo 2, versículos 11 y 12. ¿Qué hombre sabe las cosas de Dios sino las cosas a través del Espíritu de Dios? Sabemos que lo que es el hombre, porque el hombre no es un animal. Él fue creado en la imagen de Dios. Sabemos que somos humanos en nuestra cultura, tecnología, civilización y ha surgido de una perspectiva buena
que podemos diseñar y crear cosas que son buenas, pero también crear cosas malas como las guerras. La naturaleza nos puede meternos en problemas, pero sabemos que el hombre tiene ese espíritu en el hombre que permite que el hombre entienda las cosas del hombre. Y como resultado de eso, la relación con Dios, basado en el arrepentimiento y el recibimiento del Espíritu Santo, se une con nuestro espíritu y eso nos ayuda a entender la mente convertida. Todos tienen el espíritu, ese espíritu del hombre no es físico, es un componente espiritual, solo que la Biblia no enseña. Yo enseño una de las clases de las creencias fundamentales, pero esto es un gran conocimiento bíblico que tenemos, que fue aclarado más de 50 años atrás en la iglesia. El señor Armstrong desarrollándolo a través de los años 60. Como yo era un niño, iba a la fiesta de tabernáculo y recuerdo hablando del espíritu en el hombre, hasta por fin, por ahí por el año 69, 70, 71, empezó a entenderlo y es parte de nuestro entendimiento. Desde ese entonces se abre muchas verdades. Y finalmente, la sexta, habrá un día de juicio. Sabemos eso. Paso a otra vez, Hechos 17:30. Pablo dice que en esos tiempos de ignorancia Dios ha pasado de alto, pero quiere que todos los hombres lleguen al arrepentimiento porque ha puesto un día de juicio. Y bajo este hombre que levantó de los muertos, habrá un día de juicio. Y sabemos que Dios va a derramar ese juicio a las naciones. En la primera resurrección es un tiempo de juicio con las primicias de Dios. Después, la segunda resurrección. Es muy importante entender todo esto en el plan de Dios. Añade una dimensión a nuestra perspectiva mundial. Nos ayuda con ese temor apropiado de Dios, porque ahora está el juicio en la casa de Dios. Somos nosotros los que estamos siendo juzgados. Y es un pensamiento grandioso entender. Así que aquí, para repasar, dice la historia, se está cumpliendo a través de ello. La Biblia es una revelación fidedigna de Dios para el hombre. Entendemos que Dios determina dónde los hombres moran en la tierra y ha determinado su lugar. Cuarto, el amor de Dios por la humanidad provee para todos que viven, tengan una oportunidad para la salvación por Cristo. El quinto, existe un espíritu en el hombre que permite que se conozca a sí mismo, al mundo, y tener la conexión con Dios, y que hay un día de juicio que viene. Ese concepto de la perspectiva mundial. Todos tenemos un tipo de punto de vista global. Y tenemos un entendimiento singular en la iglesia. Y según estudiamos la Biblia, y especial la profecía bíblica, para poder apreciar mucho de los libros de Daniel, Apocalipsis, de los profetas mayores y otros escritos proféticos. Según entendemos nuestro propósito y papel en todo esto, y tener un equilibrio correcto. Esa es nuestra perspectiva mundial, que es tan importante. Yo repaso todos los años con los estudiantes de ABC esta clase. Quick questions, but
Otherwise, we would go to the break, I guess, at this point and have a few extra minutes. I'll leave it to you.